Listo. Vamos a comenzar. Entonces, hoy, 18 de diciembre, como habíamos dicho, última clase del año. Entonces, hoy día por eso se llama término de año escolar, lengua y literatura, es nuestra última clase. Y vamos a acordarnos nomás lo que hicimos en la clase anterior, a modo de recuerda que, y para poder cerrar la actividad de la clase anterior, porque yo le había dejado una actividad, entonces la vamos a dejar como cerrada, ¿ya? Y para terminarla con eso. Básicamente igual es en realidad recordar de que esto va a ser como, porque no tuvimos evaluación de esta unidad, porque iba a quedar muy encima, iba a terminar haciéndoles como 2 clases y para hacerle una evaluación, y por eso yo dije que no tenía como mucho sentido. La prueba de los Simpsons no se realizó porque ustedes la tenían fijada y pactada para el 18 de diciembre y nosotros podíamos hacer evaluaciones hasta el 16. Entonces, por eso tampoco la realicé. Y por eso esto de que empezamos con la unidad del romancero gitano y que tiene que ver con la poesía. Ahora nos va a quedar como una ayuda a memoria o un primer encuentro entre nosotros, si es que el otro año yo les termino haciendo clase, y que el próximo año también se viene fuerte con el asunto de poesía, que también lo van a tener que trabajar. Y en esa unidad se trabaja la poesía en una unidad que se llama amor y una que se llama naturaleza. Entonces ahí vamos a ver poemas que tienen que ver con esas temáticas. Ya porque, por ejemplo, ahora estamos viendo poesía, pero solamente la vemos en la temática del romancero, las décimas, ¿ya? Que es distinto, que el próximo año las vamos a ver en cuanto a temáticas del amor y de la naturaleza. Y entonces, en la clase anterior ya como que no habíamos dado el primer acercamiento en cuanto a contenido como tal, porque antes solamente habíamos visto como empezar a darnos cuenta de los sentimientos que se expresan, cuáles eran las expresiones que estaban ahí. En la clase anterior ya hablamos sobre el hablante lírico, el objeto lírico y del lenguaje figurado. Entonces es como el primer acercamiento en sí de cuáles son los nombres como tal que existen en la poesía. Por eso, ¿cómo se llama? Por eso la estrategia que nosotros trabajamos fue la siguiente, que fue realizar interpretaciones sobre expresiones figuradas. Que expresiones figuradas, a partir de aprender a reconocer una expresión figurada, nosotros vamos a aprender a reconocer las figuras literarias. Y ahí vamos a trabajar con figuras literarias, ¿ya? Que es por ejemplo, la personificación, la metáfora, la comparación, etc. Y a partir de esto íbamos a atribuir un significado a algo, a una acción, a un suceso. Por eso primero identificábamos como algún lenguaje figurado, algo que se decía, ¿cierto?, con otras palabras, ya que decíamos estábamos hablando sobre alguna expresión en sí, pero lo decíamos con otras palabras, y ese era el lenguaje figurado. Y a partir de eso también después íbamos a encontrar una figura literaria. Y por eso el procedimiento o el paso a paso que primero había que realizar era ubicar al hablante lírico. Y el hablante lírico era quien hablaba en el poema. Es decir, quién habla en el poema. Y por eso yo cuando leía un poema yo tenía que hacerme la pregunta, ¿quién está hablando en el poema? ¿Quién es? ¿Un hombre, una mujer, una voz, un animal, un objeto? ¿Qué es? ¿Qué es lo que habla? ¿Quién es el que habla? Y luego tenía que identificar el objeto lírico y era sobre qué o quién se habla. Es decir, ¿de qué se habla? ¿A quién se refiere? ¿A quién está hablando en el poema? ¿Ya? Y a partir de eso, de esta identificación de estos primeros dos conceptos, ya que son primordiales en la poesía, luego teníamos que identificar las expresiones que describían al objeto. Íbamos marcando en qué momento se hablaba del objeto, íbamos identificando estas marcas. Luego determinábamos qué expresión figurada había, qué palabra se decía con otras palabras. Y luego otorgábamos un significado a esta expresión figurada. Y luego hacíamos una interpretación de qué era esta figura literaria, o sea, esta expresión figurada. Y la clase anterior trabajamos con Vamos al planeta Marte. También habíamos, como las primeras estrategias, habíamos como que el primer paso siempre era identificar de qué, por ejemplo, el título del poema, que es súper importante porque a veces lo leemos y no le prestamos atención al título. ¿Ya? Y es que básicamente ahí también nos está entregando
mucha información de qué está tratando el poema básicamente. Y por eso dice, vamos al planeta Marte de Amoroso Allende, que dice primera parte, abandonemos la Tierra, porque hay muchos sinsabores y muy crueles escorpiones. El mirarlos nos aterra. Hay hambre, miseria y guerra, en una y en otra parte. Mejor hacer un baluarte para pasar buena vida. Yo los invito, enseguida, vamos al planeta Marte. Solo vino, leche y miel es lo que en el planeta manda. La gente robusta y sana, como un hermoso plantel. Los productos a granel se dan sin gastar semillas. De queso y de mantequilla son las costas de los mares. Y por todos los lugares hay aquellas maravillas. De azúcar son los cimientos de cualquier ranchito o casa. Las murallas son de masa, adornadas con pimientos. En la bella hay portento, y allá vamos sin recelo, porque son de caramelo las vigas y tijerales. Se ven en los arrabales las casas de bizcochuelo. De aguardiente son los ríos que riegan prados y valles. En los pueblos por las calles andan los chanchos cocidos, con los servicios metidos que es tenedor y cuchilla. Empedrados de tortilla los caminos de artificio. Se ven en los edificios las tejas de sopaipilla. O sea, a partir de este poema, lo primero que teníamos que hacer, ¿cierto?, era identificar quién era el hablante lírico, preguntándonos quién habla en el poema, ¿cierto? ¿Quién habla en el poema? Y empezaba ahí, ¿cierto? Aquí tengo una marca, dice, abandonemos la tierra. El mirarnos nos aterra, el mirarlos nos aterra. ¿Qué les aterra? Las cosas que pasan en la tierra, pues pasan porque hay sinsabores, hay crueles, escorpiones, miseria, hambre, le aterra mirar a esta persona, le aterra mirar lo que pasa en la tierra. Y ahí dice, yo los invito, enseguida vamos al planeta Marte. Entonces, por eso, como que no tenemos ninguna marca textual que nos indique, por ejemplo, si es una persona, a lo mejor es una extraterrestre, ¿cierto? No nos dice ahí ninguna marca textual que nos indique quién es el que está hablando, por eso vamos a decir que solamente es la voz que describe a los planetas. Eso es el hablante lírico. Pero también podríamos decir que a lo mejor es un habitante del planeta Marte, porque dice, yo los invito. Entonces, si uno invita a un lugar, ¿cierto? Es porque ya lo conoce. Entonces, a lo mejor es un habitante, la voz del hablante lírico es un habitante del planeta Marte. O es alguien simplemente que conoce el planeta Marte y por eso le está diciendo que vayan para allá. Y luego nos hacemos la pregunta sobre quién o quién se habla en el poema. ¿Sobre quién se habla? Y decimos que el objeto lírico, empezamos sobre quién se habla de la Tierra y luego se habla de Marte. Y se habla de Marte después en la estrofa 2, en la estrofa 3, en la estrofa 4, porque empieza solo a describir las cosas bonitas y las cosas bellas que existen en el planeta Marte. Luego decía, la expresión figurada que teníamos aquí en el poema decía, mejor hacer un baluarte. ¿Qué significaba? Y dijimos que significaba ampararse, protegerse, fortalecerse. Eso dijimos que era esta expresión figurada, que era mejor hacer un baluarte. ¿Ya? Porque dijimos que el baluarte era algo que daba como techo, como abrigo, protección. Por eso decíamos que significaba ampararse. Entonces, ¿cuál es el tema del poema a modo general? ¿Qué significa este poema? ¿Qué nos quiere decir? El tema del poema es la descripción de los variados e inagotables recursos del planeta Marte que permitirían pasar una buena vida. Entonces, de eso se trata el poema en realidad, esa es la temática. Ya, entonces, vamos a reflexionar un poco, a ver si ustedes me acompañan y me dicen un poco sobre, por ejemplo, qué aprendí en esta unidad. Tuvimos 4 clases sobre, como 3 clases sobre esta unidad. ¿Qué aprendieron en esta unidad ustedes? Alguien sí lo puede decir por chat o por audio. A ver, aquí alguien me escribió en el chat y dice de las estrofas, el Joaquín González. Muy bien, ¿cierto? Entonces ya como que básicamente en esta unidad de romancero y poesía,
ya que es muy importante el título. Primero partimos aprendiendo sobre qué eran las décimas, ¿cierto? Sobre la poesía y sobre el romance. Y a partir de eso empezamos a trabajar como en la estructura externa del poema, que dijimos que tenía estrofas, ¿cierto? Tenía rima, asonante y consonante, ya que estaban compuestas por versos, etc. Después luego dice una pregunta, ¿qué hice para aprender? ¿A ustedes? ¿Alguno hizo algo para aprender? Después decía, bueno, a partir de la misma pregunta era qué dificultades tuve para aprender, que esto es básicamente para que ustedes también se vayan haciendo una reflexión, porque en realidad si tuviéramos tenido una evaluación sobre esta unidad, yo lo sentí igual bien, no tan comprometidos con las tareas, ya, porque nunca recibí ninguna tarea por parte de ninguno de ustedes. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer el próximo año? Tienen que ser más activos, ya que van a tener que enviar sus tareas, ¿cierto? Si tenemos clases físicamente, mostrarlas durante la clase, y si no tuviésemos clases físicamente, enviarlas a correo, necesitan ser más activos. Por eso ahí como que qué hice para aprender, o qué dificultades tuve para aprender, y qué van a hacer ustedes para superar estas dificultades. ¿Ya? Porque si hubiéramos tenido, como vuelvo a repetir, una evaluación sobre esto, nunca tuve un ejercicio de parte de ustedes, entonces yo en realidad no sé si ustedes alguna vez aprendieron o entendieron algo. Eh, Sigamos. Entonces, como esto ya a modo de cierre, les quería contar que básicamente nosotros como profesores a nivel global siempre trabajamos con objetivos priorizados, o sea, con objetivos. El ministerio nos entrega objetivos. Entonces, básicamente, porque a nosotros no se nos ocurre este año, o sea, por ejemplo, yo este año voy a pasar el romancero. El otro año a mí se me ocurrió pasar el amor y la naturaleza. No. Igual el otro año tenemos relatos de misterio, que es más entretenido igual, en cuanto a contenido. Eh, entonces, el ministerio nos entregó un objetivo y debido a las circunstancias de este año, ¿cierto? El ministerio empezó a decir que habían unos objetivos que son fundamentales, son priorizados, ya que están como sobre los otros para que nosotros no pasáramos todos los objetivos, porque no vamos a alcanzar. Pero sí habían unos más importantes que otros. Y que los tenemos marcados, que los A1, 2, 8, 24, que son como básicamente leer habitualmente para aprender a recrear, si que ustedes lo hicieron a partir de sus lecturas complementarias, o todos los textos que ustedes trabajaron. A partir de eso, en el OA2 dice reflexionar en cuanto a esta misma lectura sobre su identidad, sobre su propia dimensión. Y luego dice el OA8 formular interpretaciones a partir de esta misma lectura. Y luego a partir del OA24, si es que existieron algunas investigaciones, lo hicieron también con su otra profesora. En cuanto a evaluaciones pendientes, contarles que las pruebas estuvieron abiertas también esta semana, ya que estuvieron habilitadas desde el lunes hasta hoy viernes, van a estar habilitadas hasta las 12. Nosotros tenemos habilitada la plataforma como profesores, todos hasta hoy, para poner evaluaciones. Entonces, quienes vayan a realizar alguna evaluación, tiene que ser hoy, ¿ya? Porque todavía tengo 8 o 9 pendientes, ¿ya? El que son las mismas personas en ambas pruebas. Y por ende el término del semestre va a ser el 23 de diciembre. Y aquí tenemos las evaluaciones pendientes, que yo, cierto, les realicé cuando tomé el curso, 2 evaluaciones, que fue la prueba de la unidad 4 de la identidad, quién soy, cómo me ven los demás, y luego hicimos la prueba de la lectura de La Noche de los Muertos. Me llegaron varios correos y preguntas de su profesora jefe en cuanto a las notas 1, 2, 3, porque esta es la nota 4 y la nota 5. Y les vuelvo a mencionar que yo no, para que ustedes escuchen y no quede esa consulta,
o si cuando sus apoderados se dirigían a revisar, ¿cierto?, sus notas, que les faltaba notas, pues esa era como la pregunta, me decían, profesora, me falta la nota 1, 2, 3, mi hija hizo todas sus actividades, ¿por qué le falta esta nota? Entonces yo vuelvo a repetir que yo no me puedo hacer responsable por esas notas porque yo no hice esas pruebas. Entonces yo por eso solo me hago responsable de la nota 4 y 5, que esas son las evaluaciones que yo realicé. Por ende, esas consultas se las iban a realizar al tío Carlos, ya que el jefe de la unidad técnica pedagógica, y él tiene que hacer esa consulta sobre esa nota 1, 2, 3. Y esas pruebas las pueden dar hasta hoy. Sí, Javiera, hasta hoy van a estar habilitadas estas pruebas hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Y estas son las personas que tenemos que son los mismos que deben en ambas pruebas, que sería Carla Arévalos, Matías Contreras, Antaya Escobar, Ángel Gómez, Aarón Maluenda, Máximo Millán, Cristiano Ursúa y Tatiana Arices. Ya, si alguno de ustedes es amigo de alguno de los chicos, niños, niñas, o que o lo conoce, tiene su WhatsApp, se lo podría enviar y decirle que hasta hoy van a estar habilitadas las evaluaciones, ¿ya? Y que hasta hoy yo puedo poner una nota. Entonces yo hasta hoy me puedo hacer responsable de esto. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes tomen carta en el asunto. ¿Ya? Y para los demás que no están nombrados en esta lista y saben que tienen las evaluaciones anteriores ya realizadas, están, por mi caso, ya están disponibles, están de vacaciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la Isidora Gallegos, que no está en esta lista, ya está de vacaciones, Joaquín Pino, el Josman Chacón, ya está de vacaciones, estamos listos. Ya, y por ende, contarles que hoy día entonces, última día de clases, última actividad, último día que nos vamos a ver, y espero que ya, ahí los saludo de nuevo para que me vean. Chaito, Chaito, Santiago, Joaquín y a todos los demás que están ahí. Que tengan bonitas vacaciones, Joaquín González también ahí, que tengan bonito día. Ya, hoy día es su última clase y de inglés también, así que ahora quedan por fin en libertad. Josmar también usted. Chao, chao a todos entonces.